Libro de Hechos, capítulo 20. Perdón, 19. No vamos a ir tan deprisa. Capítulo 19. Nos encontramos con Pablo en la ciudad de Éfeso. Hemos visto algunos acontecimientos y algunos más que tenemos que ver. Versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían a qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es ese hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio o los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Tenemos aquí ante nosotros ejemplos de buen gobierno, de este hombre que se levantó en medio de las circunstancias para apaciguar la situación. Bien, vamos a entrar en el tema que nos expone la palabra del Señor. Diana. Diana es la traducción que se ha hecho en nuestra propia versión. Se ha hecho latín, lo que originalmente podría ser Artemisa, que era la diosa que viene de los griegos. Ya sabéis que los romanos intentaban tomar todo lo de otras naciones, hacer lo propio, y lo único que hacían a veces era simplemente cambiar el nombre y se dejaban todas las características. Diana, no vamos a entrar aquí en mitología, invención de cosas, pero se le consideraba la diosa de la caza.
y de la naturaleza, de la fertilidad. La exponían de una manera hermosa. Si habéis entrado en las figuras escultóricas de escultura o de cuadros, la podréis ver con poca ropa y con una hermosa figura, con su arco, etcétera. Ha ido cambiando la mitología, mucho de todo esto. Pero bueno, aquí está. La ciudad de Éfeso se ha convertido a lo largo de generaciones en la guardiana de la adoración a esta diosa. Se había levantado un templo despampanante, según dicen, porque queda poco de todo aquello. Según dicen, el templo a Diana o Artemisa era una de las maravillas del mundo en aquella época, y si se hubiera quedado, por los dibujos o señales que hay, sería todavía una gran maravilla. No es de las diosas más importantes o de los dioses griegos romanos más importantes, pero aquí estaba, una inmensa multitud. Tal es así, quizá con mucha razón, de que no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, pues adoraba a aquella diosa. Y todo lo que ello implicaba. ¿Qué es lo que implicaba? Bueno, pues que la vida, las personas, todos se inclinaban delante de ella. La agricultura, de alguna manera, ellos decían, dependía de la situación, la armonía, la fertilidad. Ya sabéis que la fertilidad femenina estaba muy vinculada en aquella época con la fertilidad de la tierra, los productos y los frutos de cada año. Y se había levantado una gran adoración para buscar los beneficios para ellos. Y se adoraba en Éfeso y en toda Asia. Si tenéis una figura de un mapa de otras veces, pues podréis verlo. Esto trae otras cosas, porque según nos dice aquel hombre Demetrio, seguramente sería un comerciante que se ponía al templo, cerca del templo, a vender sus pequeñas figuritas. Aquí nos dice, en la traducción que se nos ha hecho, que eran pequeños templos, una copia de los templecillos que se hacían. Otros nos dicen que eran ciertos jarrones o figuras donde se podría poner cierta esencia. El caso es que hacía negocio en la puerta de los templos, del templo de Diana, su riqueza. Pero claro, esto no solamente era para él, sino que los artífices, los artesanos que hacían de plata y de otros elementos aquellos objetos de adoración o de recuerdo, pues también era negocio. Tanto, no solamente vemos a Éfeso, que era una ciudad que adoraba, sino que hacía parte de su negocio con aquel templo. No tendréis que pensar mucho para poder ver ciertos lugares en nuestro país donde se levantan edificios religiosos y portentosos y todo eso conlleva unos negocios, unas ventas, etcétera. Y las fiestas que se hacen anuales o en ciertas épocas, y como toda la gente viene con sus estampitas y sus florecitas y sus esculturas para hacer negocio. El negocio y la pasión parece ser que en Éfeso iban juntas. Había una gran pasión, una gran devoción por la diosa, y había un negocio. Y por tanto, si se tocaba la devoción, se tocaba el negocio. Y si se tocaba el negocio, pues se tocaba también la devoción. Demetrio busca a los artesanos, los reúne en su lugar de encuentro. Seguramente tenían un lugar para todos los artesanos de ese tipo. Se reúnen y los altera diciendo: ¿no habéis notado que el negocio decae? Que ahora hay menos venta de nuestros templecitos y de nuestras figuritas. Por esto la culpa la tiene Pablo, el que ha ido por las plazas y por este lugar que se llama de la escuela, que están allí predicando un mensaje que tiene que ver con la adoración, y nos dicen, fijaros qué cosa está diciendo este hombre, Pablo, que los diosecitos que nosotros hacemos no es realmente el Dios, que aquí no hay nada, que esto es vanidad. Y la gente está siendo persuadida y por tanto ya no compran de nuestros objetos. Y tal es así que incluso se está quedando vacío el templo. Y va a llegar un momento en que ya no va a haber nadie que vaya a adorar a Diana. Plinio, un escritor no cristiano, pero histórico en aquel tiempo, Plinio escribe también en una ocasión que dice: tal es el crecimiento que se está dando con estos llamados cristianos, que ya no encontramos forraje, alimento para nuestros animales del sacrificio.
Es decir, que incluso los cristianos en aquel tiempo, es un documento histórico, incluso los cristianos ya negaban vender su alimento, su paja o alfalfa para los animales del sacrificio. Y esto va a ser una ruina. Bueno, es la pasión y son los negocios todos mezclados. Hoy también. Lo que nos está describiendo Lucas en esta narración de Éfeso, ese alboroto que se había levantado en Éfeso, es algo que es tan común en nosotros que incluso no nos llama la atención, pero que es real. Hemos nacido y hemos crecido en un ambiente muy parecido. Lugares de culto y lugares de negocio. No hay que ir a Fátima o a Lourdes o al Vaticano para poder encontrar estas cosas, sino en todos otros muchos lugares y de nuestra propia ciudad podemos ver que hay una gran devoción por santos y vírgenes y a la misma vez hay un negocio montado a todo alrededor. Las peregrinaciones mueven a un montón de gente, los milagros que ocurren en diferentes lugares mueven un montón de gente. Y nos encontramos en el tiempo de la Meca, o el lugar de la Meca, donde un montón de árabes vienen allí ante aquel milagro, aquella roca caída del cielo, y nos encontramos con el río Ganges, que huele mal, pero que es un lugar santo. Constantemente nos vamos a encontrar con todos estos sitios de peregrinación, de devoción, de pasiones, emotivos, y a la misma vez en todos estos lugares pues corren pues el negocio. Siempre habrá gente como Demetrius, de aquel hombre, que dice, bueno, pues ya que la gente viene aquí y tiene tanta devoción por este santo o tanta esperanza en este milagro, en este acontecimiento, vamos a levantar y vendemos las velas y vendemos las estampas y vendemos las figuritas y vendemos mensajes escritos y vendemos lo que haya que vender. Y por tanto podemos ver cómo hay muchas familias que afortunada o desgraciadamente dependen de todo este negocio montado alrededor de este ídolo, de este pequeño Dios que hay alrededor. Nos vamos a encontrar con todo tipo de objetos hoy en día, piedras y adornos. Interesante como piedrecitas que son de color amarillo que te dan no sé qué flujo espiritual y rojas que te hacen de no sé qué cosas y que tienen relación con la esperanza del evangelio de no sé qué, y las cruces y estampas y adornos que podamos imaginar para cualquier cosa a nuestro alrededor. Y tal es el punto que en el pasado las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas, cambiándole el nombre, y ahora apenas podemos encontrar alguna fiesta que no tenga una dedicación al santo o algo espiritual o cierta inclinación del patrón del pueblo o de la ciudad en los que nos podamos encontrar. Y cuando se quiere quitar la festividad del santo y hacerlo algo secular, la multitud se echa encima de que están tocando nuestro corpus o están tocando no sé qué idea. Es constante que nos vamos a encontrar, pero no era muy diferente para Pablo en Éfeso. Allí es verdad que Diana, que es Artemisa, pero aquí podemos ponerle cualquier otro nombre. Ahora bien, tengamos cuidado. No estamos hablando aquí de algo parecido a lo que estaba ocurriendo en el mundo griego-romano, sino sabéis bien que toda la idolatría que nosotros podamos pensar en nuestro contexto, de nuestra ciudad, de nuestro país, lo empezaron los creyentes. Fueron cristianos los que tuvieron la primera culpabilidad de todo esto, e incluso hoy los cristianos nos podemos sentir de una manera natural contagiados con este deseo y esta actitud. Los lugares paganos se convirtieron en lugares de peregrinación cristiana, y lo único que era quitar la adoración al sol y poder adorar al santo patrón de aquel lugar. Y que cuando podíamos ver figuras cristianas importantes que llegaban al corazón porque en realidad su vida y su testimonio fue ejemplar, de tal manera se reverenciaba, se honraba, que se convirtió en veneración, en adoración y en culto. Y eso ha ido creciendo, haciéndose parte de todo lo que es la vida. Y cuando nosotros podemos ver esta veneración de santos lugares, de santos nombres y personas, tenéis que pensar que el pasado también nosotros
Aquellos que amábamos la palabra del Señor o al Señor mismo tenemos cierta culpabilidad al relajarnos e ir permitiendo todo esto. Y que como la adoración, veneración de lugares santos está muy vinculado a los negocios y al comercio, podemos ver que los lugares santos crecía el comercio alrededor y cuando venía esa gente, pues ¿por qué no les voy a dar el objeto que va a servir para su adoración y les voy a cambiar las monedas y les voy a poner el incienso y las velas que puedan servir y además si hay algún sacrificio, algún adorno, yo lo voy a traer para que ellos lo puedan hacer? Y el culto equivocado, erróneo, que nos marca las Escrituras, traía el comercio y el comercio traía el negocio que Demetrio, por ejemplo, ya estaba haciendo en su lugar. No nos descuidemos. Para nosotros mismos esto es una tentación y no estamos alejados de que algo nos pudiera afectar y que deberíamos de tener las cosas muy claras para no caer en esos mismos peligros y que nuestros hijos, las generaciones que vendrán después, no sigan una tradición que se puede convertir en un delito a la luz de las Escrituras. Algo espiritual, algo verdadero, que lo podamos convertir en una adoración equivocada. Tenemos que tener cuidado del peligro de ver ciertos lugares aceptables y de imitarlo. Tierra Santa. Cuidado con la Tierra Santa. El río Jordán. El Mar Muerto. Ginebra. Y todo lo que la Reforma puede implicar. Y convertir esos lugares de peregrinación, en un principio decimos sanos, para aprender, emotivos, espirituales. ¿Qué diferencia hay de un griego que venía a Éfeso y entraba en el lugar de Diana para adorar y que sentía un éxtasis especial y una emoción interna, con aquellos que van a ciertos lugares llamados cristianos, pero que en realidad no son cristianos y que están haciendo un culto equivocado que solamente le corresponde a Dios? ¿Y qué diferencia hay a que nosotros podamos decir que sentimos una situación espiritual y de gran bendición porque me baño en un agua que realmente no es el agua donde se bañó el Señor y pasear por una calle que realmente no es la calle por donde el Señor paseó? Tengamos cuidado. No sea que vayamos a poner las bases de algo equivocado para con respecto al futuro. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace el cristianismo? ¿Qué es lo que hace Pablo, la iglesia en Éfeso que acaba de nacer, que lleva poco tiempo ante esta situación en la que se nos está describiendo? He aquí que por generaciones, durante mucho tiempo, se ha estado adorando a una diosa que se llama Diana. Y que ahora aparecen unos insignificantes cristianos con un mensaje novedoso y que se meten en nuestros mercados y en nuestras casas y en nuestras escuelas y nos están enseñando una cosa que está dañando nuestra tradición y está dañando nuestra cultura y nuestra razón de ser. He aquí que tenemos nuestro templo, y tenemos nuestro mercado y tenemos nuestro negocio y ahora vienen estos judíos cristianos y nos intentan introducir algo totalmente novedoso que va a dañar toda nuestra historia. Y, lógicamente estaban sintiéndose alarmados y preocupados. Pero fijaros bien que Lucas y Pablo, lo que se nos está describiendo en esta narración es algo que a nosotros nos es importante, y es el camino. Se levantó cierto disturbio, dice el versículo 23, un disturbio no pequeño acerca del camino. Y el camino se refiere al Evangelio y se refiere a la formación de la Iglesia. De pronto, no pasa nada si el Evangelio se hubiera limitado únicamente a los judíos comerciantes que se reunían en sus pequeñas sinagogas. Pero en el momento en que Pablo sale a una escuela de un tal Tiranos y que el Evangelio empieza a estar en las calles y en las casas, el capítulo 20 siguiente nos dice cómo Pablo iba por las calles, por las casas, llevando el Evangelio, esto ya está saliendo de su cauce. No importaría para el poder romano griego el poder absorber unos cuantos cristianos que tienen un mensaje diferente, pero cuando ya empieza a tocar las áreas de la sociedad,
entonces ya está surgiendo un conflicto. Y tenemos que buscar qué es lo que debemos de hacer y cómo nosotros deberíamos de actuar. Hace 20 y tantos años, hace 30 años, aquí apenas podía encontrarse unos cuantos cristianos reunidos en el salón de una casa y poco más. Y por tanto era totalmente ignorado por el resto de la sociedad y no había ningún tipo de afecto. El que a la procesión de las velas de no sé qué época festiva hubieran salido 10.000 personas y que después hubieran salido 9.994, no hay gran diferencia. Pero si el Evangelio que ahora tenemos se extiende y fortalece, no únicamente va a cambiar el corazón de la gente, sino que va a cambiar el estatus que nosotros estamos viviendo. Tenemos que tener claro que lo que nosotros proclamamos, el Evangelio del Señor Jesucristo, y por tanto Él, el único que debe de recibir adoración y veneración, ante el único que nosotros nos tenemos que inclinar, no solamente va a cambiar el corazón de las personas, sino que va a cambiar el negocio y va a cambiar el sistema que nos rodea. El impacto del Evangelio no es solamente algo interno y personal que solamente se lleva en la intimidad del hogar, sino que va a salir a la calle. Y entonces sí que va a crear impacto. Hoy en día la sociedad en España está hablando mucho del cristianismo, entre otras cosas porque criticamos la homosexualidad. O porque criticamos otros conceptos morales que la sociedad quiere imponer. Y de entonces es cuando se levantan y nos dicen, cristianos sí, pero no nos molestéis. Que es lo mismo que estaba diciendo Demetrio, que haya cristianos, pero me están tocando el negocio. Y van a vaciar nuestros templos. Por tanto, hay que prohibirlos y hay que atacarlos. Bien, si tu evangelio es genuino y es real y está en tu corazón, en esta tarde, no es algo que tú tengas que vivir en la intimidad, sino es algo que tiene que crear, va a producir un impacto a nuestro alrededor. Y cuanto más nosotros seamos, más estaremos dispuestos a poder ver cambios a nuestro alrededor. La Iglesia está, fijaros bien lo que voy a decir, porque lo vemos aquí en este texto que acabamos de leer. La Iglesia está para producir confrontación y no asimilación. Nosotros estamos para confrontar el mundo que nos rodea y no para poder ser asimilados o nosotros asimilar sus conceptos. Es el templo de Diana o Cristo. No hay alternativas. O es la adoración al Señor único y verdadero, la rendición por fe a la obra y persona del Señor Jesús, o esta diosa que nosotros tenemos. Pero las dos cosas juntas van a chocar. Se van a confrontar. Fijaros bien si yo traigo otra alternativa. Voy a dar una posibilidad. He aquí Pablo que llega a Éfeso y se da cuenta de la maravillosa negocio que hay. Demetrios con los suyos pone su tienda y allí en la puerta del templo a Diana y a otros templos que habría allí y empezaba a vender sus estatuillas o sus figuritas del templo. Es un negocio. Y Pablo podría haber dicho, porque es un estratega del Evangelio, podría haber dicho, oye, pues voy a ir a Demetrio o a nuestros propios artesanos cristianos y le voy a decir que me haga cruces. Y voy a ponerme con estas cruces y este negocio delante de los templos paganos y de nuestra propia escuela de Tirano y en las casas o en los lugares de adoración y voy a vender cruces o figuritas de Cristo o de Isaías. Vamos a hacer negocio, vamos a impactar a la gente de esta manera de estrategia, pero no lo vemos. Lo que estamos viendo es que Pablo ha entrado directamente a criticar y diciendo, esto que vosotros tenéis ni son dioses ni son nada. Lo que nosotros estamos presentando es al verdadero Dios hecho hombre que ha dado su vida por los pecadores, al Señor Jesucristo que nació en una ciudad pequeña en Belén y que Él ha traído el poder con su muerte y con su resurrección. Esto anunciamos, esto es lo que nosotros necesitáis. Y de pronto la gente se siente perturbada, nos dice, y empieza a convertirse y deja de ir a Diana.
El Evangelio tiene que afectar y tiene que tocar todas las áreas de la sociedad y no contagiarse con sus negocios o sus posibilidades. Nosotros no venimos a vender ni a hacer negocio, nosotros venimos a proclamar el Evangelio. No vamos a asimilar las técnicas comerciales que los demás tienen que hacer, sino que vamos a salir y vamos a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. No estamos aquí para convertirnos en nuevos Demetrios con su negocio, sino a convertirnos en proclamadores de la obra del Señor, en las calles, en las casas, en las escuelas, en las esquinas. Ahora bien, la influencia tiene que llegar a todas partes y tiene que afectar la cultura y el arte y la política, la economía, la educación de los hijos. Aun cuando nosotros no digamos que hay un arte cristiano y una cultura cristiana y un medio cristiano distinto, lo que tendremos que decir es que nuestra manera de ver y de percibir las cosas tiene que afectar todo aquello que nos rodea. No podemos llegar y decir, bueno, yo soy cristiano en mi casa, pero mi negocio es mi negocio. Yo me he convertido al Señor, pero yo voy a seguir con mi trabajo y con mi vida y con la educación de mis hijos que hasta ahora he dado. Esto no puede funcionar así. En el momento que cambia el corazón, tiene que cambiar todo lo demás. En más de una ocasión, os he dicho, y en más de una ocasión lo he visto, no solamente una vez y varias veces, de esta pobre mujer prostituta en un parque de Madrid que se le están haciendo la entrevista mientras está vendiendo su negocio y dice, yo estoy aquí con la confianza de Dios porque soy evangélica. El Evangelio cambia el corazón, pero cambia también la vida. No puede ser evangélica y prostituta, no puede ser evangélica y hacer negocio. Tiene que cambiar todo tu aspecto. No puedes llegar y decir, yo lo reservo en la intimidad de mi casa, pero voy a seguir con mi tradición y mis costumbres. No puedo adorar al Señor Jesucristo en el templo de Diana. Y por tanto, en esto tenemos que encontrarnos con una lucha inmensa y veremos quién tiene la de ganar o la de perder. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nos dice también la Escritura, Pablo en 2 de Corintios. Confrontación y provocación. No vamos insultando. No estoy de acuerdo y la Escritura no nos dice que nos tengamos que poner delante del templo de Diana para insultar. No tenemos que ir con piedras a romper sus vidrieras o con fuego a quemar sus muros. No estoy diciendo esto en ninguna manera. Pero nuestra forma de vivir el Evangelio, nuestra manera de sentir el poder del Señor Jesucristo en nuestro corazón tiene que afectar a las masas, tiene que verse a nuestro alrededor. Hay unas pequeñas poblaciones en México, por ejemplo, donde el Evangelio ha llegado a ciertas personas, a ciertos grupos y se han convertido. Los naturales, indígenas de esas poblaciones en México se convierten al Señor. Pero sabéis que todo lo que es la fiesta y las procesiones, y con las procesiones que sacan al santo para que riegue la tierra, para que el santo bendiga y haya fruto, porque son zonas agrícolas, dependen mucho de sus fiestas y de sus conmemoraciones, etc. De pronto los cristianos se convierten y ellos dicen, ya no vamos a dar nuestra cuota para que paséis al santo. Ya no queremos participar en vuestras fiestas de idolatría. Y han creado tal conmoción que los han maltratado a los cristianos, los han expulsado, les han quitado sus tierras, les han quitado sus casas. No porque estaban insultando al santo, sino porque no han querido pagar su cuota para las procesiones, para que el santo bendiga la tierra. Pero esta es la condición del Evangelio. En el momento en que nosotros asimilamos lo que es verdad, lo que nos dice la palabra, Cristo es el único Señor y Salvador y por tanto a Él me debo por completo, esto va a traer un conflicto. En el caso de Pablo, hasta este instante, gana. Pero luego veremos lo que va a ocurrir a lo largo de la historia. Y en el caso de nuestros hermanos en México y en tantos otros lugares, tendrán las de perder, pero es la fidelidad a la palabra. No podemos buscar la asimilación, la aceptación. No podemos hacernos los simpáticos, no podemos disimular el Evangelio. No vamos a ir con nuestras Biblias escondidas debajo de nuestra camisa, pero con el cirio paseando por los campos. Tendremos que ser honestos y sinceros. Ahora bien, yo me pregunto,
ante el ejemplo que se nos da en Éfeso y el ejemplo que vemos de estos hermanos en tantos lugares del mundo, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Cuando nos hemos multiplicado y ya se nos puede contar por centenas quizá en nuestra ciudad, ¿por qué no hay impacto? ¿Por qué no hemos producido un evangelio que produzca la confrontación? Se nos dice aquí que Demetrios había reunido a todos aquellos preocupados porque dice que apartan a muchos. Versículo 26. Con la persuasión de Pablo muchos se han apartado, ya no compran nuestras figuritas, ya se queda el templo de Diana vacío. ¿Por qué no ocurre algo parecido en medio de nosotros? ¿Cómo es nuestra fe y cómo vivimos nuestra fe que apenas se han notado a pesar del número que somos? Vamos a otro paso. Dejemos esta pregunta en el aire. Fijaros bien cómo se mueve la masa. De pronto Demetrios y los artesanos que están alarmados, de pronto empiezan a estar haciendo allí en su sala de reunión cuentas. Pues es verdad, oye, que yo el mes pasado ya he vendido, el año pasado yo vendía tantas figuritas y me pedían que hiciera tantos templecitos y ahora ya no vendo tantos templecitos. Está viniendo la crisis y ahora no me llega. Y el otro, pues a mí me está pasando lo mismo. Pues claro, no, es que lo estoy diciendo que este Pablo es el que tiene la culpa y los cristianos que ahora se están reuniendo. Hay que hacer algo. Y salen y hablan a la masa y la multitud de Éfeso se altera y grande es Diana de los Efesios y se reúnen en cierto lugar y por 2 horas estamos viendo gritar y gritar Diana, Diana, nuestra diosa, nuestro santo, nuestra veneración. Tampoco es nuevo esto. No es nuevo la facilidad con que podamos mover a las masas, la mezcla de devoción y de negocio. Algunos le podremos llegar y decir hoy en día, oye mira, pues sabes que yo estoy yendo y que hay mucha gente que ahora está yendo a otras reuniones y a otros lugares, bueno, que cada uno haga lo que quiera, que la religión no importa, que cada uno... Ya, pero es que esto implica que ya no te voy a comprar y que ya no voy a hacer el negocio. Ah, no, eso no. Nos podrán tocar la pasión, pero que no nos toquen el negocio y el bolsillo. La mezcla que hemos dicho al principio, la mezcla de devoción y de negocio es una realidad también hoy en día. Y podemos llegar y decirle, bueno, la masa no se va a alterar porque uno se haga evangélico, protestante, hinduista o cualquier otra religión minoritaria. La masa se va a alterar cuando toquen mis principios y mi manera de vivir y mi estilo y mis formas y mis templos. Cuando toquen mi arte, cuando toquen mi cultura, cuando toquen mis principios generales, entonces es cuando se van a alterar. Y toda la gente, nos dice el versículo 32, se había reunido allí, pero no sabían por qué. A muchos gritaban una cosa y otros gritaban otra, que si la culpa los judíos, y la culpa es de los cristianos y está ocurriendo esto y que ahora no venden, y allí cada uno está gritando cosas. Y la sensación que nos dice, que nos quiere mostrar Lucas, es que algunos de ellos estaban gritando y no sabía por qué estaban gritando. Yo no sé aquí lo que pasa, no sé qué es la culpa, no sé lo que me han dicho, pero me han dicho que venga y que diga grandes Diana de los Efesios. Un alboroto. Y es muy fácil que por diferentes medios, la publicidad, los medios de comunicación, la televisión, internet, se comuniquen los medios móviles, los teléfonos móviles que mandan sus mensajes y de pronto una inmensa masa que se reúne para hacer un espectáculo, manifestar una queja, gritar sus diferentes temas sin saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Mucha gente ha estado persiguiendo a los cristianos y luego le pregunta, ¿pero qué tendría usted en contra de estos cristianos? Ah, no sé, pero yo iba. En realidad, en mucha de la persecución que los cristianos están sufriendo, no lo están sufriendo por culpa original de la masa, sino de algunos que han alborotado. Recordáis que esto ya se repetía en el Señor Jesús, que salieron al Señor Jesús, bendito el que viene en el nombre de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al poco tiempo, solamente unos pocos días después, crucifícale, crucifícale, la misma masa y la misma multitud, y la masa cambia. Y en nuestra sociedad también cambia. Tocar lo emocional es sencillo. La sensibilidad de las personas, hacer algo que les motive a hacer las cosas, la exageración de los sentimientos es fácil. A veces también en el nombre de Cristo.
Y nos alteramos porque nos dicen ciertas cosas y somos capaces también de coger nuestra maza, nuestra espada y salir con violencia porque me han tocado no sé qué principios cristianos y morales. Tengamos cuidado. No tenemos la verdad porque la masa se multiplique y se extienda para levantar una sola voz. Aquella gran multitud, grandes Diana de los Efesios, no tenía razón, no tenía base, no sabe qué estaban discutiendo, simplemente tocando su negocio, su devoción, mientras los cristianos estaban anunciando: esto que tenéis no es Dios, son dioses falsos, esto es vanidad, lo que hay que recibir es a Cristo, y la gente se convertía. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Lecciones para aprender. No busques, pero no evites la confrontación. Tenemos, dice la palabra, que estar preparada para dar razón de nuestra fe en toda circunstancia. No te pongas delante de la masa cuando están en sus procesiones a insultar a su cruz y a su santo, porque eso es lo que han estado haciendo toda la vida y creen que eso es lo honesto y es lo adecuado. No tienes que buscar para provocarles, pero tienes que predicar un evangelio que les provoque. Tenemos que vivir y tenemos que hablar de tal manera que les haga preguntarse: ¿estoy haciendo lo correcto o estoy equivocado? La gran mayoría de la gente está diciendo: lo hago porque mis padres lo hicieron, y mis padres lo hicieron porque sus padres anteriormente lo hicieron, y lo hemos estado haciendo así toda la vida. Y nosotros tenemos que llegar y decirle: a lo mejor hay una vida mejor, a lo mejor hay un cambio, a lo mejor hay una diferencia. Hemos tenido esta religión y hemos tenido porque es nuestra tradición y es nuestra costumbre. No hace mucho en España se pensaba que por ser español había que ser católico. Quizá con nuestra vida y nuestro comportamiento tendremos que llegar y decir: podemos ser buenos españoles porque somos cristianos, porque creemos el Evangelio, porque aplicamos los principios que nos traen las Escrituras. Por tanto, nuestra vida y nuestra fe es provocativa. Nosotros no somos provocativos, nosotros no somos ofensivos, pero la cruz sí es ofensiva y la tenemos que llevar en nuestros corazones y en nuestros labios. El Evangelio influye y afecta todas las áreas de la vida. Y lo va a hacer a nivel personal en tu casa, porque va a afectar tu negocio, tu manera de llevar el hogar, tu manera de educar a los hijos, tu manera de comportarse en la calle, tu manera de vestir. Y de la misma forma lo va a hacer en la sociedad. El Evangelio que nosotros vivimos, cuando se empape todo nuestro ser, y cuando una iglesia como la nuestra y iglesias similares a la nuestra salgan a la calle con este Evangelio que viven en su propia esencia, van a afectar a toda la sociedad. Y vamos a cambiar la cultura, y vamos a cambiar la política, y vamos a cambiar la economía. ¿Por qué? Porque si los cristianos salen con su fe y viven su fe y proclaman su fe, entonces la sociedad se va a sentir conmovida. Éfeso lo vio, sus templos quedaban vacíos, sus negocios tenían que cerrar porque el Evangelio era proclamado. Hagamos nosotros lo mismo, salgamos con nuestra fe viva, hagamos que sea una iglesia de verdad relacionada con el Señor, con un mensaje claro, salgamos a la calle y entonces podremos ver cómo todo lo que hay alrededor va a cambiar. Debemos de confiar en el poder del Evangelio. No está el poder en nuestras manos, no está en nuestras fórmulas, no está en nuestra actividad o habilidad para hacer comercio. Nosotros no tenemos nada, no somos nada, somos un pequeño, insignificante grupo de creyentes como lo eran los creyentes en Éfeso. Pero el poder del Evangelio es grande. Si pensamos que nosotros tenemos la técnica, la habilidad o el comercio para conquistar las almas de la gente, estamos engañados. No somos enviados a vender figuritas o estampas o adornarnos o a entretener a la sociedad. Estamos para proclamar el poderoso Evangelio de Dios. No necesitamos hacer otra cosa sino dejar que el Evangelio corra y se extienda y que llegue a muchas personas. Y después podremos ver cómo el Evangelio transforma a la gente a nuestro alrededor. Hacer que el Evangelio se extienda es cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Dios puede mover gobiernos y autoridades. Es curioso aquí que por una parte la Iglesia estaba sufriendo en la sinagoga con los judíos, que era de donde venía. Los judíos se alteraron y estaban creando problemas. En cambio salen, y aun cuando Demetrio se levanta diciendo hay que perseguir a los cristianos porque están acabando con nuestro negocio, se levanta aquel hombre, escriba, moderador, y dice: oye, cuidado que aquí estamos alterando, no estamos cumpliendo las normas, hay que ser estrictos, si tenéis algún problema ahí que los comerciantes vayan y se quejen, que para eso tienen las autoridades, así que cada uno a su casa. Y la gente que antes gritaba Diana de los Efesios por 2 horas seguidas, cada uno se fue a su casa sin ningún tipo de alboroto más. A veces el Señor va a mover las circunstancias. No estamos en contra de los gobiernos.
No estamos en contra de las autoridades. Dejemos que el Evangelio corra y el Señor hará lo que tenga que hacer a su momento y en las circunstancias. Que no tengan nada contra ti, que no te acusen de delito, que no te acusen de estafa, que no vayas a prisión de una manera justa. Si tienes que ir a prisión, ve de una manera injusta. Y entonces tu fe, tu actitud hablará a la gente. Pablo enseguida, cuando está viendo la situación, quiere salir a la calle y estar hablando. ¿Qué hacen los hermanos? En el versículo 30. ¿Dónde vas, Pablo? Es verdad que eres apóstol, que tienes autoridad, que tú eres el fundador de la iglesia, pero tú no salgas a la calle. Te coges y te vas a otro sitio. Ya nos enfrentaremos nosotros al problema. Tú, Pablo, predica el Evangelio en otros lugares. ¿Cuál es nuestra actitud como iglesia? ¿Cuál es nuestra mayor carga? ¿Cuál es nuestro mayor deseo? Proclamar el Evangelio, que no nos frene nada, que no nos lo impida nada, no tengáis temores, salir a la calle, levantar a los mejores hombres, enviarlos al Evangelio. Nosotros no estamos buscando hombres para el martirio, estamos buscando testigos que no tengan miedo al martirio. Y si lo hacemos así, si somos capaces de tener esta misma fe y este mismo ímpetu, si somos capaces de proclamar el Evangelio con esa misma autoridad y carácter, no habrá templo, no habrá diosa, no habrá santo que pueda imponerse al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Si tantas naciones, millones de chinos que han aceptado el Evangelio, un Evangelio que lo han sufrido en sus propias carnes, ¿qué no podrá hacer el Señor en un país como el nuestro, si somos capaces de vivir fielmente la fe que hemos recibido? Amén.